noches. Siguiendo el programa de Neuroliderazgo y Fútbol, hoy tenemos la presencia de un gran amigo, es jugador brasileño que tiene mucho recorrido en el fútbol. Su nombre es Wellington Belchior Costa. Él está haciendo muchos trabajos con jugadores, con divisiones menores. Tiene sede en Santa Cruz, donde está trabajando, y él nos va a contar algunas cosas para que podamos iniciar esta charla que está relacionada con la fuerza mental, a través de toda la experiencia que tiene el profesor Wellington Belchior. Vamos a aprender mucho y seguimos con este proceso de aprendizaje en el cual el hecho de que tengamos personas tan importantes dentro del fútbol nos permitirá, en cierta manera, de ir acrecentando nuestro conocimiento. Buenas noches, Wellington, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias a Dios, todo bien, aparte de toda esa incógnita y ese miedo que estamos ahí por el tema de la pandemia, pero gracias a Dios vamos yendo bien. Bueno, muy bien, entonces yo voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Para que vamos hablando de algunos temas. Vamos a ver primeramente Wellington Belchior Costa. Cuéntame, ¿cuál es tu función en el Destroyers? Bueno, en Destroyers mi función es gerente deportivo, ¿no? Ajá. O sea que hoy en Bolivia las cosas se llegan muy después debido a que la mayoría de los dirigentes de fútbol boliviano no se han adaptado aún con el tema de trabajar con gerente deportivo. Ajá. En Destroyer yo comencé con un tema de divisiones menores, y luego de las divisiones menores hice un acompañamiento del fútbol de la profesional. Hemos tenido una competición en la ocasión muy buena, y de ahí fue cuando ya me invitaron a ser parte y trabajar como gerente en la división profesional, de lo cual yo me encontré con muchas dificultades debido a que hoy para mí Bolivia es un país que todavía falta mucho a madurar en cualquier tema de fútbol, en negociaciones de jugadores, informaciones de jugadores, que hoy en Brasil o en Bolivia, perdón, no se tiene, digamos, gente capacitada para lo que es la formación en divisiones menores. Qué No interesante. existe. Esto es el tema que vamos a tratar. Vamos a ir por parte. Vamos a ver qué es tu currículum. Fuiste jugador profesional. ¿Sí? Y Sí, tengo equipos acá: el Guaraní Campiñas de Brasil, Palmeira, Brasil, Oriente Petrolero, Bolivia, Real Santa Cruz, Bolivia. Y actualmente eres el gerente deportivo del Club Destroyer de Bolivia. ¿Sí? Es correcto. ¿Cuánto tiempo sí, sí. jugaste fútbol profesional? Cuando yo comencé muy joven, ¿no? Comencé a los 12 años, ya viví en una concentración del Club Guaraní, que es en Campinas. Fue un club que siempre ha estado bien en ascenso de nombre, ¿no? Dentro de Brasil. Sí. En esa época era la mejor escuela de fútbol junto con el Flamengo, y luego después ya fue apareciendo los otros clubes haciendo el mismo trabajo. Comencé con 12 años a vivir en la concentración. A los 16 años ya el Palmeiras compró mi pase del Guaraní, que fue una cosa que espantosa, porque nunca había tenido esa situación de vender, de comprar un jugador de divisiones menores para un otro club que también era formador en divisiones menores. Y el Palmeiras me compró, yo fui al Palmeiras, en el Palmeiras tuve
la felicidad de ahí hacer mi primer contrato profesional a los 16 años de edad. No me digas. Luego de ahí no había la posibilidad de que yo me quedara en el club porque el Palmeiras en ese entonces era un club que estaba con dificultad económica. Aparte de eso, era un club también que muy poco le daba oportunidad para los jugadores jóvenes. Así que ellos me mandaron prestado para un equipo de Augsburg en Alemania. Tuve 2 años. Ah, no me digas, jugaste en Alemania también. Una carrera tremenda. Después ya volví nomás al Palmeiras mismo, después de un tiempo, y me vine fui a Bolivia por el mismo tema. Ellos me prestaron a Oriente Petrolero y de Oriente Petrolero ahí ya se finalizó el ciclo que era tema de pase. Por el tema de una deuda, yo adquirí el pase y se lo pasé ahí nomás a Oriente. Y ahí en Bolivia tuve en Real Santa Cruz, Independiente Petrolero también, de Sucre, hasta finalizar mi carrera y poder ejercer ya otra cosa dentro del ámbito futbolístico. Tú eres, además de tener el cargo de gerente deportivo, ¿eres director técnico de carrera? No, de carrera no. Yo fui directo al tema de gerencia deportiva. Tuve la oportunidad de estar como entrenador en las 2 ocasiones. Hoy también el mismo Destroyer, ya me llamaron hace unos 6 meses atrás, uno de los dirigentes del Club Blooming también, preguntándome si yo no me animaría a ver el tema de la carrera de entrenador, porque de repente puede ser que hubiese la oportunidad de contratarme, ¿no? Claro. Y si ellos llegaran a ganar la elección, debido a que ellos conocen el trabajo, yo he montado un equipo como gerente deportivo, he montado un equipo muy bueno en Destroyer, porque después de 8 años hemos logrado el ascenso a la primera división. Estaba en primera B. Estábamos en primera B y luego cuando yo ya agarré el club y hemos hecho una campaña muy buena con un entrenador brasileño, Birajara Veiga, que yo lo contraté y hemos estado como 46 partidos invictos en un año y algo, con el mismo Destroyer. Y luego después él se fue a dirigir un club en Japón y tuvo un trabajo de 2 años y medio para poder lograr el ascenso a primera división del fútbol boliviano. Muy bien. Entonces de ese trabajo fue para nosotros ha sido muy bien, pero el tema de seguir en la carrera de entrenador no me adapté, ya no veía porque ya estaba muy acostumbrado a estar manejando el tema de contratar el entrenador, contratar jugadores. Aunque es también una etapa muy difícil en el fútbol, no, la gente piensa que es cosa fácil, ¿no? Pero cuando uno está dentro se choca con muchas y muchas cosas. Eso es lo que me gustaría que me ampliara ese concepto, porque al fin y al cabo todos el mundo habla de los grandes equipos y de los países que tienen esos grandes equipos, sea ya tanto en Sudamérica como en Europa. Pero nunca se sabe mucho. Por ejemplo, caso Bolivia. ¿Por qué un país que todavía no despega, que tiene una tendencia pero no despega? Yo recuerdo cuando estaba la escuela de Itahuichi, se llamaba, ¿no? Tahuichi, que sacó muchos jugadores y que fue una vez que creo que fue Bolivia al Mundial en USA 94, creo que se jugó, allí que jugaba el Diablo Echeverri, en el Mundial de Estados Unidos. Es correcto, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. Bolivia ha llegado a 2 mundiales. Ellos una vez ha sido invitados, si yo no me equivoco, en 1930, algo así, que ellos fueron invitados, entonces parece, pero por méritos propios, el 94 sí han estado en el mundial. Muy bien, vamos a ir siguiendo adelante con esta
Matosa. Uvilla colocando para recibir. El centro a Belén. Entra y Frutti. ¡Gol! ¡Gol de River Plate! Pantalla. Sí, vamos a ir a los temas que vamos a tratar, si podemos tratarlo hoy. Ok, entonces vamos a pasar ahora un video en donde hacemos ya la presentación del programa y nos vamos a ir directamente a lo que son los temas de lo que hemos llamado la fuerza mental, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo pantalla y volvemos nuevamente a la charla. Un minuto, por favor. Ok. Bueno, los temas que vamos a estar tratando de organizar hoy, ¿sí? Dentro de lo que es la parte mental, elementos de la fuerza mental, los pensamientos, el estrés, la motivación, la autoconfianza, la concentración, creencia y sentimiento, el control emocional, la planificación y el análisis. Y hay una frase acá: solo algunos nacen fuertes, pero podemos conseguirlo. Una persona como vos que ha estado transitando en ese mundo del fútbol, en 2 continentes, jugaste en Europa, en un país, siendo internacional también en un país como Bolivia, tienes mucho que aportar a este tema, ¿sí? Porque estos temas son los que están dando la pauta de cómo un jugador a nivel profesional puede ir venciendo obstáculos que se le van a presentar dentro de su carrera deportiva para seguir adelante. Un papel importante en la performance del jugador de fútbol. Yo estoy seguro que eso es algo que es fundamental, que un jugador sepa manejar ese tema, ¿no? De la fuerza mental. Hasta mismo por los cambios que nosotros hemos tenido y que van teniendo a lo largo de los años, se pasan y el fútbol cambia mucho. Yo digo que la fuerza mental hoy, ella tiene que ser trabajada muy bien, porque en esa época es donde más se necesita. Porque en la época en mi época, por ejemplo, que he conocido y he estado con muchos jugadores, he sido compañero de varios jugadores cuando jugué profesional. Y era una época que el jugador tenía una mentalidad diferente. El jugador ya, el balón antes de llegar, él ya sabía lo que iba a hacer. Era muy distinto. Hoy usted mira fútbol profesional y usted ve que los jugadores profesionales de hoy en día solo hubo un cambio y una diferencia muy grande que tiene hacia los jugadores de antes. En la condición de... ¿Cómo lo puedes, perdón, es interesante lo que acabas de decir? Tú puedes hacer un orden jerárquico de cuáles son las diferencias que hay entre el jugador de años atrás con el jugador moderno, respetando la tecnología, ¿no? Que hay, que es lo que ha aumentado la posibilidad de crear una masa de gente que sigue al fútbol a través de medios que son, en verdad, son fabulosos, porque el fútbol se puede ver en el mismo, un partido de fútbol se puede ver en cualquier parte del mundo, que antes no pasaba eso, ¿sí? Antes solamente era la radio, y la radio llegaba en algunos lugares y nada más, pero por ahí apareció la televisión, blanco y negro, no era muy dinámico, como ahora es diferente. Ahora un partido de fútbol tiene 40 cámaras enfocando al juego y se lo puede ver de diferentes lugares. Respetando todo eso, ¿cuál es tu opinión de que el jugador moderno, que le llamaremos moderno, tiene la diferencia tanto positiva como negativa del jugador antiguo, o sea, de nuestra época? Claro, ¿no? Son criterios que uno a veces tiene,
que muchos comparten, otros no comparten, ¿no? Yo, por ejemplo, yo comparto por haber vivido, entender un poco, gracias a Dios, del tema que estamos charlando. Y le digo que antes, para mí siempre el futbolista, él tiene que tener algo que es más importante que cualquier cosa, que tecnología, que estudio, que todo. El don de Dios es el primero que uno tiene que tener, ¿no? Porque Dios es el que da el don en ese tema futbolístico, en cualquier otra cosa. Entonces, para mí eso es fundamental. Y yo le comento algo así que para ser más directo, y hablo, por ejemplo, de Brasil, mi país. La tecnología yo no tengo nada contra, es bueno, hasta porque iba a llegar un momento, se tenía la tendencia de llegar un momento que el jugador ya iba a pasar a ser algo fabricado. El jugador tiene que, hoy se trabaja mucho para aprender mucho, para hacer muchas cosas en todos los sentidos futbolísticos, fuera de cancha, ¿no? Y todo. Cosas que en mi época era tan diferente que cuando un jugador no era preparado, no tenía las condiciones que tiene hoy, pero sí, el hincha le daba más gusto verlo en la cancha, porque era lo natural de un jugador. El jugador ya tenía en su mente bien trabajada en lo que él tenía que hacer. Y era más bonito. Antes yo pienso que, por ejemplo, mi finado padre, él decía que estar con el radio en el oído y escuchando un partido era mejor que él ir y sentar ahorita y verlo. Porque si él va y sentar y ver un partido ahora ya no era lo mismo porque no hay espectáculo. Hoy son los jugadores que usted cuenta en el dedo. Antes usted veía, por ejemplo, el equipo de Brasil. Usted no admiraba uno o dos jugadores, admiraban varios. Si usted miraba una selección de Colombia, usted varios. Si usted veía un Ecuador, varios. Hoy es distinto. Usted si ve uno que marca una diferencia, este ya es ídolo porque él está caminando solo, está ganando su lugar solo. Un ejemplo muy grande de eso es la tecnología. Avanzó mucho con el tema de las canchas, pero por ejemplo, nosotros en Brasil, usted va a ser muy difícil ver y la gente va a ser muy difícil ver un otro Ronaldo Fenómeno. Va a ser muy difícil ver un otro Ronaldinho. Va a ser muy difícil ver a muchos jugadores que estos jugadores, ellos han sido criados antes de llegar a sus clubes. Ellos han sido criados en una cancha que no había pasto. Era cancha de hueco, esa cancha de greda hasta cuando llovía, que uno jugaba, hacía espectáculos bajo de una lluvia, una cancha fea, una cancha con hueco que usted tendría que tener reflejo para poder hacer un dominio, tenía que saber hacer un buen pase, porque si usted no hacía un buen pase, el mismo campo de juego no ayudaba. En cambio, y salían los cracks. En Brasil, cualquier cantidad de jugadores han salido que se puede contar. Y hoy en el Brasil, si usted senta para ver cualquier campeonato, cualquier competición que tenemos en el Brasil, usted no ve uno que usted pueda decir, este va a ser el sustituto de Ronaldo Fenómeno. Hoy no hay uno que pueda ser sustituto de un Ronaldo. No hay de Ronaldinho. Entonces yo veo que la tecnología es bien. Pero en muchos momentos, en algunas ocasiones, tanto tecnología como algunos entrenadores, ellos están quitando mucho las características de algunos jugadores. Y estos jugadores a veces no pueden exponer lo que tiene adentro de sí, ¿no? Y los jugadores de antes no eran así. Los jugadores de antes, ellos jugaban porque jugaban. No se podía no tenerse el condicionamiento físico que se tiene hoy, porque hoy es mucho más fuerza, pero la calidad técnica que tenía que haber, sí se los tenía. Entonces yo veo que hoy es mucho, ¿cómo le puedo decir?
oye, mucho gimnasio, a veces no había, eso va creciendo. Y yo estoy a favor porque hoy como acabó los grandes cracks, los jugadores que surgían de surgir porque sí jugaban, entonces la tecnología está ayudando. Como acabaron estos jugadores, están siendo ayudados por el tema de que Yo creo que los jugadores... yo estoy casi de acuerdo. Yo vi jugar y jugué contra ellos. Tuve la oportunidad de jugar 4 veces contra el Santo de Brasil, contra Pelé. Y a la par de Pelé estaba Cito, estaba Geraldinho, estaba Carlos Alberto. Te estoy nombrando Coutinho, jugadores de una gran Pepe. Estaba Dorval, creo que jugaba por allí. Coutinho, Tito, estaba, bueno, una cantidad de jugadores impresionante. En cierta manera, lo que tú haces, lo que tú acabas de decir, es que el jugador nacido en el potrero, ¿sí? El mismo que Johan Cruyff dijo que nacía de las calles, ¿sí? El que se jugaba en las calles, ese jugador tenía a lo mejor una mayor inventiva, sí, tenía una mayor creatividad, pero tenía un tiempo muy grande también para jugar, porque empezaba por la mañana y a la noche ibas al colegio y te llamaba la mamá después de venir al colegio, te llamaba la mamá a comer y te iba hasta la noche jugando. Entonces tenían un mayor tiempo para estar en contacto con el balón. Y contacto con el balón quiere decir técnica, ¿sí? El jugador que tiene sí, mayor tiempo juego es probable de que tenga mayor habilidad si tiene las habilidades, perdón la redundancia, para el fútbol, ¿sí? Ok, interesante lo que planteas, ¿sí? Vamos a ir a ver si tú opinas. Si yo ya puse una ahí donde estaban los pensamientos, la motivación. Entonces, ¿cuál de estos es importante para que vamos mirando? Ok. Eh, los pensamientos en el jugador de fútbol, en la fuerza mental. ¿Cuál es tu opinión de los pensamientos en la fuerza mental? Si nosotros, eh, el jugador de fútbol en la cancha, tiene que estar pensando, resolviendo, tomando decisiones, ¿sí? Ubicándose, tener una visión del campo de juego, tener una visión más directa sobre un objetivo específico. Eh, ¿Crees que el jugador en esa parte del pensamiento es importante? sí, es muy importante. Es muy importante porque el jugador él tiene que asimilar antes de los partidos, Sí. él tiene que asimilar todo lo que él tiene que utilizar en cancha. Y a partir del momento que él entra en la cancha y él llevó cualquier problema extra cancha para adentro, él no va a sobresalir el 100%. Okay. Y la Entonces, fuerza perdón, para los pensamientos positivos tienen que estar por arriba de los negativos. tiene que estar siempre, porque Tú como estás a cargo de la gerencia deportiva, ¿cómo haces para que los entrenadores que están a cargo de estos jugadores que tienen, sea de la cantera o sean profesionales, que puedan ser fortalecidos en esos aspectos, lo negativo y lo positivo? en ese aspecto le puedo decir que de todas los que trabajamos con el tema del fútbol, gerencia deportiva, yo creo que yo soy el el que más sufro. Le explico por qué. Porque en Bolivia, que es el lugar donde yo vivo, donde yo siempre he tratado de estar haciendo las cosas que para el fútbol y que sea algo que sea bien productivo. Infelizmente,
la mentalidad del dirigente boliviano nunca fue una mentalidad correcta, digamos. ¿Por qué? Porque la mentalidad correcta de un dirigente de fútbol hoy es saber que él no solamente tiene que sentar, esperar, vender un jugador para poder recuperar una inversión. En el fútbol, todo aquel que entra para cuestiones de fútbol dirigencial, él ya tiene que saber que va a tener que gastar un dinero. Y cuando yo digo que sufro con ese tema, es porque justamente Bolivia hoy es un país que se encuentra muchos jugadores con muchas condiciones, pero que los clubes nunca dan a ellos las condiciones totales para que él tenga una formación integral. Entonces, para que yo haga un trabajo para dar a ellos un tema de la fuerza mental, otros aspectos que tenemos en el fútbol también que pasa para los jugadores, infelizmente en Bolivia, ni el club más grande de Bolivia no tiene eso. Si usted, por ejemplo, en el Bolívar, de Stronger, que son los clubes que siempre están en Libertadores, pero que siempre tienen su cuota de dinero que gana por un avance de fases o por una clasificación, aún así no tiene la preocupación de tener jugadores siendo bien cuidados, alimentados, tener un psicólogo, tener médico, no hay. En Bolivia no hay. Entonces esa dificultad yo tengo mucho. Por eso es que, por ejemplo, ahorita yo me encuentro acá en Brasil. Entonces voy a los clubes y cuánto no quisiera yo que los clubes en Bolivia tuvieran la misma mentalidad que tienen los otros países. Que de verdad cuando hablas de un tema de formación, se tiene que poner muchas cosas o muchos aspectos. Entonces, ¿cuánto no quisiera en Bolivia tener esa posibilidad de que llegar las personas que pudieran tener ¿cómo le puedo decir? Un convenio, una parcería, de lo cual llega y dice, vamos a hacer un club, vamos a hacer en ese club aquí una máquina de hacer jugador, porque hoy se hace jugador. Antes nacía un jugador de fútbol, hoy ya se hace el jugador, ¿no? Entonces, en Bolivia no tiene ese tema. Entonces, ahí viene aquello que uno tiene que tener. El improviso. Por ejemplo, yo en mi club en Bolivia, ¿qué hago? Tengo que estar improvisando. A veces yo voy y le hago un psicólogo para hablar con ellos. Hablo con los entrenadores y les digo, bueno, mire, ustedes aquí tienen que aprender algo que es muy costoso, yo entiendo. Pero hoy en Bolivia, ustedes que son entrenadores, tienen que hablar mucho con el jugador. Yo puedo traer un psicólogo y hablar con el psicólogo, pero el psicólogo se va y mañana ustedes como entrenador tienen que seguir hablando con ellos para ver si se consigue con los días de tantos hablar, ellos mentalizar, porque las condiciones son así. En Bolivia hay un jugador, usted llega, usted es un profesional del fútbol, un exjugador y usted llega. Y siempre yo le digo a los entrenadores que yo he llegado a contratar en Destroyer, ustedes no se asusten, porque hay jugadores de 22 años, hay jugadores de 23, 24 y 25 años que juegan el fútbol profesional boliviano, que ustedes van a tener que enseñarle muchas cosas. ¿Por qué? Porque allá abajo ellos no han aprendido, porque no tenemos formadores. No tenemos aquella persona que tenga la paciencia de que el jugador se equivoca y usted para y le enseña. En Bolivia es el único país, creo, del mundo que si usted mira el fútbol boliviano, usted va a ver un desorden en cancha. Mira y usted va a ver que no es una cosa como para decir
este jugador salió de la sub-17, sub-19, me llegó al fútbol profesional, al equipo profesional y está preparado para jugar en cualquier lugar. No es. No es porque usted sufre, porque ya he pasado muchas veces de entrenador llegar y decirme, lo voy a poner ese jugador porque este jugador está al punto, ya yo lo veo que está bien. No, él no está bien porque no acabó de ser formado. Si usted lo pone ahora, usted lo va a quemar ese jugador, porque él no está preparado. Porque yo sé cómo él fue trabajado allá abajo. Porque yo sé que cuando usted contrata a una persona capacitada, usted va a tener un retorno, porque esa persona es capacitada de verdad y es un profesional. Él te va a hacer un jugador y cuando el jugador llega arriba, él va a decir, este jugador está listo, está pronto, pero muchas veces llega y no es tan pronto. Porque si usted no tiene las posibilidades, si usted no tiene las condiciones para hacer el trabajo, usted difícilmente va a tener el futuro promisor, porque no se puede. Yo tuve esa experiencia, ya tuve hoy el jugador más caro en la historia de Bolivia, que es Marcelo Moreno. Es un jugador que yo tuve que sacarlo de Bolivia, de ya haber jugado algunos partidos en el fútbol profesional con Oriente Petrolero, pero él tuvo que salir, lo lleva al Vitória da Bahía, que lo hicieron, que lo formaron completamente él, para que de ahí él surja, sea vendido en 9 millones de euros, que hoy es el jugador que más caro en la historia de Bolivia. Y además es un muy buen jugador, un referente, ¿sí? Muy buen jugador. En verdad que la formación que ha tenido él se ve diferente si lo se puede comparar con los otros jugadores. Entonces vamos a seguir adelante con importantísimo el estrés, no para tenerlo, pero sí necesitamos el estrés para levantarnos, ¿sí? Para decir voy a salir a la calle, voy a salir a entrenar, ¿sí? Pero cuando ese estrés sobrepasa los límites, se vuelve negativo. Tú como gerente deportivo, tú tienes muchos sombreros dentro de la gerencia deportiva, porque tiene que estar a cargo no tan solo del cuerpo técnico, sino estar ayudando al cuerpo técnico para que llegue a los jugadores y en cierta manera saltarte la línea del cuerpo técnico para llegar a los jugadores. Este es uno de los problemas que tiene el fútbol, porque además cuando hay mucho dinero, es muy probable que haya mayor estrés. No todos pueden tener la capacidad para que ese estrés sea sacado rápidamente de su sentimiento en el juego para convertirlo no en un estrés, sino en un desafío. ¿Qué están haciendo ustedes para que esta fuerza mental vaya a estar en contra del estrés, partiendo desde el principio que es negativo? Si lo miras desde el punto de vista científico, desde la neurociencia, ¿sí? El estrés no pega con nada y lo que hace es quitarte una parte importante, solamente la coordinación. Y nosotros sabemos que en el fútbol se necesita muy buena coordinación, entre otras cosas. Cuéntame, Renato. En relación al estrés. Hay muchas, en muchas ocasiones y no sería correcto, estaría mintiendo que si yo digo que ni un club pasa por sus momentos de dificultad, los jugadores también atraviesan algún momento que eso es estresante. Nosotros, por eso que yo confío mucho en lo que es el tema de la formación integral, porque una formación integral ella es justamente para que usted integralmente formando el jugador, usted está también adicionando algunas cosas que para él va a ser muy fundamental, como por ejemplo el tema del estrés, ¿no? Muchas veces usted tiene un jugador
que yo tuve que hacer así. Hablo con la dirigencia, quiero que este jugador viva aquí en el club. Entonces dice, no, pero es que es un gasto. El jugador, si él vive ahí, es un gasto. Entonces no es una cosa que a nosotros, yo pienso diferente. Ahí entra el estrés. Un jugador que sale, camina con 3 buses para llegar al entrenamiento y que cuando él llega no tiene una ayuda de custo. Él no gana siquiera un centavo, ni siquiera para ayudar en su casa, a ayudar a que el padre no gaste el dinero del bolsillo para estar pagando todos los días sus pasajes. Eso ya ocasiona un estrés al jugador. Y un jugador así, él jamás él va a poder rendir, porque él ya está estresado. Un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, un año, y sigue él ahí, yendo a entrenar, el padre gastando el dinero, haciendo todo, y él yendo a los entrenamientos sin las condiciones, sin que la familia tenga las condiciones económicas para ayudar. Eso es estresante. Entonces, por eso a veces me discuto, yo digo, pero el presidente dice, ok, Renato, tráigalo entonces para vivir. Y yo traigo el jugador. Y esos son los jugadores que más están sobresaliendo hoy en Destroyer. ¿Por qué? Porque ellos llegan en Destroyer y usted evita el jugador de fútbol. Para muchos dice, este gana mucho dinero, pero no sabe la dificultad que uno pasa antes de llegar a ser profesional. Es sumamente estresante. Eso es tan importante lo que acaba de decir, porque muchas veces siempre se toman los equipos grandes para para tomar unos modelos a seguir. Pero no todos son equipos grandes. Por ejemplo, si vos tenés, hablamos del fútbol argentino, River Plate, tiene psicólogo, tiene personas que trabajan en neurociencia, tiene médicos, 2 o 3 médicos, tiene 2, 3 o 4 utileros, tiene, bueno, todo lo que tiene que tener un plantel profesional para lograr el éxito, ¿sí? Lo más importante es saber cómo esos otros equipos, los equipos pequeños, se las arreglan para poder llegar y conseguir jugadores de alto nivel que han pasado por lo que tú dices, ¿sí? Esa es una parte del estrés, y no es tan solo el estrés que se da en la cancha, es el mismo estrés que lo da el medio ambiente, porque el medio ambiente no le da la oportunidad a ese jugador de llegar feliz, por ejemplo, en el entrenamiento, o de ser feliz dentro de un juego. Entonces tiene que luchar contra muchas inseguridades que trae, porque muchas veces el ganar es la única oportunidad que tiene. Y tú lo conoces bien porque estás trabajando en un medio difícil, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ver que en el deporte las peores amenazas son producto de nuestros pensamientos y solo existe en nuestra mente e imaginación. Esa es la definición de una de las cosas del estrés. Pero no es imaginación, porque es algo que se da en la realidad. No todos tienen las mismas posibilidades, tanto educativas, tanto de tipo de movilidad y sobre todo de alimentación que estén en relación coherente con lo que se le pide a un jugador profesional o a un chico que quiere llegar a la profesional en este tiempo. ¿No es así? Así es. Todo. Sí. Ahí vamos a ver otro que interesantísima, lo que tú nos estás planteando. No lo habíamos visto así, ¿eh? Vamos a poner otra. La concentración. Algunas veces cuando yo veo jugar a los equipos de Bolivia, que normalmente veo a las selecciones, veo que algunos jugadores, o en el fútbol en general, ¿sí? Hay jugadores que están desconcentrados en la cancha, ¿sí? ¿Qué crees que puede pasar desde tu punto de vista como es jugador?
y desde tu punto de vista que eres un dirigente del fútbol? Bueno, para mí siempre, toda la vida, para mí la concentración siempre fue una cosa muy necesaria, ¿no? Y eso es una cosa que nos ayuda mucho, la concentración. Tanto que en otros países las concentraciones vienen de 2 días, 3 días, está concentrado antes de un partido. En otros países, por ejemplo, como Bolivia, muchas veces ellos hacen también 2 días antes. Pero yo, en el tema de Bolivia, yo lo conozco bien y le digo que si cualquiera se nota una gran diferencia. Los equipos bolivianos a veces ellos trabajan, por ejemplo, juega el campeonato local y después cuando le toca jugar contra los equipos de afuera, los torneos internacionales, de muy lejos la distancia que pueda uno decir, bueno, hace frente o está igual a igual, es diferente. Y justamente porque el fútbol también se vive de una cosa que parece que no, pero detalle. Muchas veces los pequeños detalles, como lo toman, ¿no? Algunos que esos son pequeños detalles, esto se puede ganar un partido, se puede marcar mucha diferencia. Entonces, mientras los otros equipos se concentran en muchos aspectos, Bolivia no concentra en uno solo. Por eso que es la dificultad que tienen cuando a ellos les tocan jugar contra un equipo que es un equipo ya de nombre, de renombre, como son los equipos de Brasil, Argentina, tienen dificultad ellos contra Ecuador, contra Colombia. ¿Por qué? Porque ya asimilaron los otros países, incluso Venezuela, que antes era, por ejemplo, era solo para cumplir tabla y hoy para cumplir la tabla, pero hoy sí en una Copa América, en una eliminatoria, ya le tienen miedo, porque ya aprendieron muchas cosas que en Bolivia no se aprendió todavía. La falta de concentración, la falta de una logística, la falta de tener esa gente que tiene la capacidad de manejar fútbol, está muy distante. Hoy para mí, yo siempre digo, y hay muchos reporteros que son mis amigos, reporteros deportivos, que a veces ellos me dicen, Renato, hablamos de fútbol, y yo les digo, bueno, a mí me gusta hablar de fútbol. Lo que no me gusta es hablar de un solo tema muchas veces. Y él me pregunta, ¿por qué solo el mismo tema? Porque todos nosotros sabemos en Bolivia que Bolivia solo va a crecer en el fútbol, solo va a comenzar a saltar y ganar espacio en el ranking cuando haya la formación integral en las divisiones menores. Cuando entre un gobierno que diga, vamos a mejorar el país, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. Vamos a pasar a mirar a los clubes y a llamar para la reunión la gente que está comandando. El ministro de Deporte tiene que hacer un seguimiento sobre el tema del fútbol profesional boliviano, y el ministro del Deporte tiene que sentar con la gente que maneja los clubes, y ellos tendrían que lanzar una ley bien clara. El fútbol profesional, los clubes bolivianos tienen la obligación de hacer formación integral en las categorías menores, tener alojamiento para que esos chicos vivan, para que esos chicos se alimenten. Y eso lo va a mejorar. Okay. Entonces, ¿te considera que la concentración es el elemento clave de la fuerza mental? Y hay que trabajarlo y es muy delicado, ¿sí? Porque en la concentración está todo, ¿sí? En donde puedo yo fijar y aumentar
y llevar adelante lo que quiero dentro de mi profesión como jugador, ¿sí? Siempre y cuando que yo sea muy delicado en el trato de la concentración. Pero la concentración no es yo me concentro ahora y ya pasa, ¿sí? Eso es un proceso, ¿sabes? Vos, Justamente. para haber llegado a jugar profesional, tendría que haber estado concentrado, ¿no es así? Y no tenía que Así estar es. concentrado en un partido, tenía que estar normalmente siempre, porque si no, eras un jugador que no era apetecido por nadie. Y jugaste mucho tiempo, y todo lo que jugamos por mucho tiempo, sabíamos que en el transcurso de donde debíamos rendir, que era el día domingo, día sábado, Copa Libertadores, partidos de competencia, la gente pedía lo mejor y lo mejor se da cuando uno, entre todos los aspectos que tiene el fútbol, tiene la concentración, ¿no es cierto? Ok, Así es vamos cierto. a poner otra, otro tema. La creencia y los sentimientos. La creencia y los sentimientos. Que a partir de lo que sabemos de la creencia y los sentimientos, ¿sí? Para llegar a ser, para llegar a ser un atleta, hay una pregunta. El atleta tiene que subir para llegar a ser el mejor, es entender que hay factores mentales que influyen en las habilidades. Hay factores mentales que influyen en las habilidades. ¿Sí? ¿No es así? ¿Cuáles son los factores mentales que tú encuentras en estos chicos que vos estás mirándole que van a influir en las habilidades? O sea, que lo van a llevar dentro de esa escalera que puede, en el punto final, está la fama o que no van a llegar. ¿Qué crees que en ese tipo de creencias y sentimientos debe ser trabajado? Para un jugador siempre, y principalmente a los jóvenes, ¿no? Ellos siempre tienen una creencia en algo, pero principalmente aquel que se está dedicando a jugar fútbol, querer ser profesional. Querer, él tiene que hacer de eso un poder. Es como, por ejemplo, yo tengo un jugador que no hace mucho lo he traído acá al Brasil y el chico hace unos 3 días me llama y me dice que ya él no quería estar aquí en Brasil, que él quiere volverse a Bolivia, ¿no? Y entonces yo le digo a él, mira, yo para comenzar, todo en la vida que nosotros queremos, nosotros podemos conseguir. Ahora, principalmente en el fútbol, tú tienes que tener perseverancia y tienes que tener una creencia muy buena. Yo creo que todos tenemos una religión. ¿Cuál es tu religión? No, yo confío mucho en Dios. Sí, pero no parece. Porque ahorita en ese momento lo que vos sabés jugar fútbol es justamente porque Dios te ha dado ese don. Y si Dios te ha dado ese don, vos tenés que aprovechar y tenés que siempre creer que eso es una cosa que tú vas a tener que estar siempre creyendo que tú puedes llegar. Porque a partir del momento en que tú dejas de creer que tú vas a ser un jugador de fútbol, entonces es porque tampoco no va a poder decir creo yo en Dios. Okay. Entonces, parte de la base que esto es parte de la fuerza mental. Entonces, la Sí, mente se debe entrenar. Y quien, así como el entrenador hace su trabajo técnico, el preparador físico su trabajo físico, los dos técnicos, cuando no hay un cuerpo multidisciplinario que esté apoyando a los jugadores de divisiones menores, la responsabilidad va a caer directamente por el entrenador. Entonces debe estar capacitado. Siempre el entrenador, y vos fuiste jugador también, siempre tuviste el entrenador que te ponía la mano en el hombro
y te estaba aconsejando. Pero no Sí, había una constancia en esto, ¿sí? Ahora sabemos que debe haber una constancia porque el jugador, así como tiene la tendencia a subir, muchas veces sube y cae. No sé si te acuerdas bien cuando nos decían, es muy difícil llegar, pero más difícil es mantenerse, ¿no es así? sí. Jugar al fútbol profesional no es fácil y jugar por mucho tiempo es verdad que no se consigue, no lo pueden conseguir muchas personas. Y es por eso de que vemos que hay jugadores que no están siempre como había antes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner el caso de Pelé. ¿Cuántos años jugó en el Santo? ¿Sí? ¿Cuántos años Carlos Alberto jugó en el Santo? ¿Cuántos años jugó Gilmar en el Santo? Ahora los jugadores de fútbol aparecen medio año en un equipo y otro medio año en otro equipo y no tienen, y valga la redundancia y plantear esto, los equipos nunca tienen un líder dentro del campo de juego como lo había antes, que vos lo mirabas y vos sabías que llegabas a un club y vos sabías identificar quién era el líder de ese equipo. ¿Sí? Sí. Entonces, es muy difícil ahora. Porque Ahora ya, los entrenadores ahora ya trabajan tiene, con fuerza mental, ¿no? sí. Por eso es que justamente la fuerza mental que un jugador tiene que saber y que él tiene que aprender y que ella debe ser pasada y principalmente para los que son los que lo manejan, que son los entrenadores, los que están alrededor, que es la cabeza. La fuerza mental que tienen ellos que aprender está también involucra lo que es el extracampo, porque muchas veces el jugador, él tiene una mentalidad muy mediocre. Hay muchos que llegan y dicen, ya logré, cuando en el fútbol no es por lograr, porque ganó un partido, porque el campeonato es largo. En cambio, hay uno, por ejemplo, que llegan ellos, en Bolivia tenemos ese problema, el jugador tiene una formación tan mala que muchos de ellos, cuando aparece en el periódico la primera vez, ellos ya lo toman como si ellos hubiesen logrado el objetivo total. Como decir, ya yo soy un jugador de fútbol. Entonces, muchas veces yo les digo a ellos, no está en eso. Eso está en lo que ustedes cuando salen consiguen poner la polera de su equipo profesional, sos titular. Ustedes tienen que aprender que la responsabilidad, ella crece aún más. Porque cuando usted está de titular en su equipo, usted tiene que mantenerse siendo titular. ¿Por qué? Porque usted quiere llegar a una selección boliviana. Y cuando usted llegue en la selección boliviana, no acabó por ahí, porque usted también tiene que soñar en salirse a Europa para independizarse económicamente. Porque usted como jugador, ¿qué es lo que tú tienes que pensar en ayudar en su momento? Es su familia. En cambio, hay muchos jugadores que yo ya he visto que ellos, ¿qué hacen? Tienen su cortejita del campo, que es la que confía y que es todo. Y cuando de repente ellos van, aparecen en el periódico, déjala del campo y se agarran de una modelo, que es un mundo diferente y a la vez tiene algunos parecidos con el fútbol. Entonces les digo a ellos, si ustedes tienen que ser ambiciosos en ciertas cosas, tiene que ser ambicioso en querer ser profesional, ser titular de su equipo, llegar a una selección boliviana, luego conseguir un equipo de Europa a jugar. Y recién ustedes están consagrados en el fútbol, porque de ahí automáticamente hasta lo económico le ha ido bien para que ustedes puedan ayudar a su familia. El jugador hoy en Bolivia, yo le digo así a ustedes, son muchos jugadores que yo he logrado sacarlos y traerlos a Brasil para que ellos tengan una formación, pero ellos agarran y se vuelven por el tema de la corteja, lloran por sus cortejas, o sea, y ahí está la falta de la formación
de la formación en todos los sentidos. Hacerlo con que este jugador, que con ese, porque es un ser humano. Entonces, que usted trate a él como ser humano, usted está ayudando a él a solucionar y muchos problemas, incluso familiares, ¿no? En sus casas. Y Eso es ese verdad. tiene un problema Y- muy grande en Bolivia, que la fuerza mental del jugador, ella es débil. Es tan débil que no hace ellos pensar más allá. Ellos están muy conformes solamente con poner la polera un rato y ya, bueno, ya llegué y así está. Ya logré todo. No, la mayoría de ellos son así. Hay y- jugadores en Bolivia hoy que puede hacer olvidar, por ejemplo, nunca pueden olvidar la selección del 94. Nunca pueden olvidar en Bolivia. Siempre es ellos. Pero entonces ahí es donde yo digo, es donde falta la fuerza mental, es donde falta la formación integral del jugador, porque si ustedes analizan bien, por ejemplo, en Brasil puede salir un Neymar, más un ratito está saliendo otro, igual o más acima. Un rato usted ve en Colombia, aparece uno, dos o tres jugadores y ahí, entonces, es una cosa que si no se plantea, no se hace, difícil son los logros. Por eso siempre yo tengo en mente, nunca voy a quitar de mi cabeza que hoy Bolivia va a ser muy difícil alcanzar lo que quiere sin tener un trabajo de divisiones menores. y eso debe ser, ya eso en el plano educativo, porque eh, la mente hace que los músculos se muevan, no los músculos hacen que la mente se mueva. Sí, Entonces, entrenarlo no quiere decir de que yo le doy una charla y nada más. Es estar en el campo, ser sí, empático, meterse en la mente del jugador, a ver qué es lo que piensa, que haga resiliencia. Cuando algo está caído, que tenga la fortaleza para levantarse otra vez. Buenito, yo te agradezco mucho y vamos a ir a la última pregunta. En este momento tú estás en Sao Paulo, son sí. las 12:48, ¿no? Y 48. Sí, yo te agradezco mucho, perdona el tiempo, yo sé que eres muy ocupado, pero yo quería tener esta charla contigo porque verdaderamente nos vas a apoyar mucho más a esto que es el neuroliderazgo y fútbol, que verdaderamente lo tocamos desde un punto que no lo habíamos tocado antes, porque siempre tocamos de equipos que están en el top, ¿sí? Que no tienen ninguna dificultad de tipo financiera, pero Bolivia es otro país, ¿sí? Y hay muy poco, como decir, puede ser el Bolívar, puede ser el otro equipo, el Stronger, que pueden estar en un buen nivel, pero no todos son así, porque no sé si se ha logrado plasmar lo que es el fútbol moderno en un país a través de todo lo que lleva la publicidad, porque todo es publicidad ahora, ¿sí? Si se Sí, están todavía comprando jugadores en tiempo de pandemia, cuando no hay público, nos damos cuenta que los medios se han apropiado del juego, del fútbol, y a través de las ventas de todo lo que son los negocios publicitarios, saquen adelante un deporte que es millonario en este momento. Vamos a ir a sí. la última parte. El control emocional. Sí. Eso tiene que ver mucho con el juego también. Y sobre todo todos somos parte de este tipo de control emocional, ¿no? El que puede controlar sus emociones está controlando mucho su vida, ¿sí? Y es una habilidad, no todos pueden tener la posibilidad de controlar sus emociones, ¿sí? Además, es una llave exitosa para nuestra habilidad real. Si nosotros tenemos una habilidad
realmente que sea importante para lo que estamos haciendo, el control emocional está jugando un papel importante si nosotros podemos controlarlo. Sin control emocional no se puede llegar a ser un atleta de alto nivel en ningún tipo de los deportes. Y esa es una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Y vamos cerrando. No, mi opinión es cuanto a la emoción, hoy sí hay que ser una cosa que ella tiene que ser dominada, no por uno mismo. Hasta porque nosotros muchas veces vemos así y tomamos la decisión de hablar una cosa que a veces no sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo jugaba, para mí la mayor emoción que yo tenía era cuando hacía un gol. Y eso es la emoción de todo jugador. Pero hay emociones que usted tiene que controlar. Por ejemplo, si yo no puedo estar tan emocionado por hacer un gol si yo no lo he hecho, porque de tanta emoción acabo no haciéndolo. Sí, y La pasa. verdad, yo acá, incluso cuando uno entra en la cancha, uno entra emocionado, hasta porque entra y ve una hinchada, sabe que en el primer momento usted agarra, hace una jugada buena y eso ya te quitó todo el miedo, pero la emoción, ella tiene que ser controlada para desahogar cuando ya usted ya lo ha hecho. Porque mucho es como yo siempre digo, si usted es un dirigente, ¿no? Tiene que ofrecer un dinero a un jugador para que haga un gol. Entonces, la manera más fácil es no decirle al jugador y ser honesto. Cuando él lo hace, usted va y le da la plata. Porque si usted le dice, te doy tanto para que haga el gol, él va a tener una emoción de ganar el dinero y a otra de hacer el gol. Son dos emociones al mismo tiempo que él no va a poder controlar, porque va a estar con eso de querer hacerlo el gol. Qué Y buen esa ejemplo, ¿eh? desesperación, ¿no? Qué buen ejemplo. Sí. Entonces, por eso es que yo digo, cuando entra en la cancha, uno tiene que saber controlar, ¿no? Porque es muy distinto cuando uno, pucha, tengo una corteja y voy a visitarla, pucha, esa emoción de llegar al otro día, ir a verla, pero en el fútbol es una cosa muy distinta porque usted tiene que en fracciones de segundo tomar una decisión y no la poder tomar una decisión que no es así. Por eso todo está dentro de lo que es la fuerza, ¿no? De la mente, de poder controlar tantas cosas y una de esas cosas es justamente el control de su misma emoción dentro de la cancha, ¿no? Para poder, una vez controla eso, y entonces usted va a estar más tranquilo y más suelto para desarrollar en cualquier cosa de la cancha. Pero hay que equilibrarlo eso. Ok, entonces, una frase final sobre la fortaleza mental. Corta, ¿qué crees? Como una frase final. Como una frase final, la fuerza mental es algo que indispensable para cualquier futbolista o cualquier club en el mundo. Deberían tener las personas que pudieran utilizar un tiempo para poder pasar esa experiencia de cómo tener el control de la fuerza mental para un jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol, las decisiones de él tienen que ser rápidas, no es lenta, es muy dinámico. Muy bien. Ok, Wellington, te agradezco muchísimo tu tiempo. Perdón por haberte quitado tu tiempo de descanso. Y bueno, como siempre, ¿no? Te agradezco y que sigas adelante en tu labor, una labor muy linda la que empleas porque estás trabajando con chicos, ¿sí? Y que necesitan de personas como vos para llevarlo a lo que ellos es el anhelo, ¿no? De llegar a ser un jugador profesional. Buenas noches y estamos en contacto. Ya, buenas noches a usted, muchas gracias también y no se preocupe con el tiempo porque para fútbol no hay tiempo, cualquier hora es hora.